Amén, que el Señor les bendiga, hermanos. Y bueno, vamos a seguir aprendiendo sobre los libros de la Biblia. ¿Cuántos están aprendiendo? Amén, gloria al nombre del Señor Jesús, porque nuestro Dios nos dice que debemos de cada día aumentar en conocimiento. Para aquellos que no tienen conocimiento, mueren. Ahí en Joel dice, mi pueblo muere por falta de conocimiento. Entonces es muy importante que siempre estemos adquiriendo conocimiento. Bien, hermano David, ¿qué epístolas estábamos viendo? La epístola del apóstol Pablo. ¿Verdad que estábamos viendo las epístolas paulinas? Amén, estamos recordando el grupo que estábamos viendo, todas dentro, pues, era Colosenses, Romanos, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a ver la de los tesalonicenses. Hermano Pedro, exacto. Bien, ¿cuál es la primera? Primera de Tesalonicenses. Bien, hermana Abigail, ¿a quién estaba dirigida esta carta? La iglesia de Tesalónica está, porque Tesalónica está al norte de Grecia. Y por lo tanto, hermana Elena, ¿en qué idioma está escrita la carta? En rojo. Está escrita en griego antiguo, ¿de acuerdo? Bien, esta carta está escrita para... ¿Qué pone debajo del cuadrado, hermana Sandra? ¿Del cuadrado verde? Exacto, está escrita para animar a los tesalonicenses, porque como Pablo no pudo ir, mandó a Timoteo. En varias ocasiones, en 2 ocasiones intentó ir el apóstol Pablo a Tesalónica y pues no pudo, no tuvo la ocasión, ya que tuvo que estar en otros ministerios, como es en el de Corintios y el de Colosas. Entonces, estando en Corintio, él escribió esta carta, ¿de acuerdo? Cuando Timoteo le viene y le dice lo bien que se están portando los hermanos de Tesalónica. Entonces, es una carta para que los hermanos sigan adelante predicando la salvación y trabajando también. Fue escrita alrededor de, hermana Leila. Exacto, más o menos en los 50 después de Cristo. ¿Y cuántos capítulos tiene, hermano Luis David? 5 capítulos. Es una carta muy cortita, pero que era para animarlos para que siguieran predicando, ¿de acuerdo? El contenido, siguiente diapositiva, por favor, hermano Pedro. Como siempre, empezamos con saludos y habla sobre el ejemplo que Tesalónica estaba haciendo. No muy breve, porque es un capítulo pequeño. Luego habla sobre el ministerio, lo que Pablo pasó en Tesalónica y lo que están haciendo en ausencia de Pablo. Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva, por favor, hermano Pedro. Bien. Luego les hace les recuerda. ¿Qué les recuerda, hermana Marisol? Exacto, le recuerda la vida que le agrada a Dios, le recuerda cómo va a ser la venida del Cristo, le hace unas pequeñas exhortaciones para que sigan adelante y bueno, ya termina bendiciéndolos y saludándolos. Es cortita, pero vemos que tiene mucho contenido para que sigan adelante, ya que los líderes siempre tenemos que estar animando para que si hacen algo correcto, sigan perseverando en lo correcto. ¿Ven? Siguiente, segunda de Tesalonicenses. Bien, es particular, ya que no vamos a ver como una continuación. Son 2 cartas independientes, pero aunque vemos que es para la misma iglesia, en Tesalónica, no se corresponden. Y ya aquí vemos un problemilla dentro de la iglesia, que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Bien, ¿cuántos capítulos tiene esta, hermano Patricio? 3 capítulos. Es muy cortita, pero habla sobre
Hermana Graciela, ¿sobre qué habla el tema? Habla sobre la venida de Cristo. ¿Por qué? Siguiente diapositiva, hermano Pedro. Bien. Hermana Ainhoa, ¿por qué está escrita? Exacto. ¿Por qué la escribe? Porque los tesalonicenses estaban pensando que Jesús ya había venido, que la segunda venida ya estaba. Tergiversaron un poco el mensaje que Pablo les había dado y al saberlo el apóstol Pablo, pues decide escribirles una carta que solamente se enfoca a la venida del Cristo. Por eso, ahora después vamos a ver que habla sobre la venida del Cristo, el juicio y demás. Bien, ¿dónde fue escrita, hermana Rosalí? Amén. Fue escrita también en Corinto, pero ya 50 al 51, un poquito más pasada, poco después de la primera. Parece que tergiversaron el mensaje anterior de Pablo. Por eso el apóstol Pablo corrió a escribirles otra carta. Y bueno, vamos a ver el contenido, hermano Pedro. Bueno, vuelve a hacer un saludo y aquí les dice que Dios juzgará a los pecadores en el primero. Y luego vemos que en la segunda parte habla que en los posteriores tiempos se manifestará ¿quién? El hombre de pecado. Y ese aún no se había manifestado. Luego, también habla sobre ¿qué, hermana Yolanda? El número 3. Exacto, habla sobre quiénes van a ser los escogidos para la salvación. Siguiente diapositiva, por favor, hermano Pedro. Luego, hace como una recomendación de que la palabra del Señor tiene que ser glorificada y ten cuidado con lo que predicas. Lo que predicamos, si es palabra del Señor, nosotros tenemos que ser muy consecuentes, no inventar, sino que toda palabra del Señor tiene que ser en fundamento, ¿de acuerdo? Eso es el capítulo 3. Y luego habla sobre el deber del trabajo del cristiano y, bueno, una bendición final. Son dos cartas a la misma iglesia, pero completamente diferentes. También nos lleva a pensar que tenemos que llevar cuidado de no descarriarnos, porque aquí vemos que la iglesia de Tesalónica estaba bien en la primera carta y poco después ya estaban predicando que Jesús ya había vuelto. Es decir, tergiversaron muy rápido las palabras del apóstol Pablo. Entonces aquí podemos aprender que tenemos que saber bien, aumentar en conocimiento y no tergiversar la palabra del Señor, porque todos somos imperfectos y de vez en cuando nos podemos equivocar. Pero para eso tenemos esta palabra tan gloriosa, amén, para guiarnos. Entonces vamos a terminar todos juntos leyendo el último versículo, amén. En 2 de Tesalonicenses 1:5 dice: debemos siempre dar gracias a Dios como es digno